Minutos, mucha atención que Estados Unidos acaba de desclasificar el video sobre el buque incautado, el buque ese gigantesco, ¿no, Silvia? Jorge Alfredo, sí, es la incautación de un buque que tenía una sanción de parte de Estados Unidos. La confirmación la hizo el presidente Donald Trump diciendo, entre otras cosas, que es un barco de proporciones, digamos, que nunca Estados Unidos había incautado. Es un barco petrolero, como le digo, tiene sanciones de parte de Estados Unidos y se está conociendo hasta ahora. Ustedes se pueden conectar de inmediato a través de YouTube y de Ditu todo el video sobre cómo las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que están desplegadas allí en el Mar Caribe llegan hasta ese buque para proceder con la incautación. Insisto, un buque petrolero llevaba petróleo y Jorge, es, digamos, el primer golpe que se da de este tipo, porque como le digo, Estados Unidos lleva cerca de 3 meses con un despliegue militar gigantesco allí en aguas del Caribe frente a Venezuela, pero lo que hasta el momento se había atacado eran lanchas que para Estados Unidos tenían cocaína a bordo y que estaba siendo transportada. Claro. Entonces, es la primera operación de este tipo que se está presentando aquí en aguas del Caribe. Ya no son solo lanchas con cocaína, sino buques con petróleo. Para simular, generar un poco la sensación de embargo naval. Sí, pero esto tiene un buque sentido. Petrolero, digamos, esté transportando, claro. No sé los que son expertos de esto. Yo no tenía ni idea. Exacto, pero no es por la cocaína, ¿no? No. Eso no se ha confirmado. Es un buque que llevaba petróleo. Lo que pasa es que acuérdese de las sanciones de Estados Unidos a diferentes compañías en Venezuela, entre ellas PDVSA. Hay una dificultad ahí con PDVSA porque incluso tienen negocios con Chevron, pero al mismo tiempo hay sanciones. Eso es una situación complicada, pero lo cierto es que hay este buque que ustedes están viendo y sobre el cual se ha desclasificado el video, tenía una serie de sanciones y por eso Estados Unidos hace el operativo para incautarlo. Ahí la pregunta interesante es ¿para dónde iba ese buque? Si para las refinerías norteamericanas o para China. ¿A dónde iba? Claro, esos detalles todavía no se conocen. Trump lo único que dijo o que confirmó fue la incautación de esa embarcación, pero lo cierto es que este golpe se da, pues digamos que con una situación de fondo, y es todo el tema de la entrega del Premio Nobel de Paz a María Corina Machado, así que es otro mensaje que Estados Unidos está enviando al régimen de Nicolás Maduro. Mientras tanto, continúa la expectativa por la posible llegada de María Corina Machado a Oslo, Noruega. Se entregó el premio, como les hemos contado, oímos el discurso de la hija, la hacía referencia a don Felipe Zuleta, pero la expectativa está en que llegara María Corina, la líder opositora a Venezuela, que habría salido en una lancha de Venezuela y pudiera llegar a Oslo, donde el mundo entero estaría esperando, y ella reencontrarse con su familia después de 2 años, hijos, la mamá, de no verla, ¿no? Sí, mire, lo último que se ha conocido de María Corina Machado fue un mensaje a través de su cuenta en X. Hacía ya varios días que no publicaba, y en este mensaje lo que hace es poner el discurso del recibimiento del Nobel hecho o leído por su hija, que se llama Ana Corina Sosa Machado. Ana Corina Sosa, sí señora. Y allí pone que le genera mucho sentimiento ver cómo su hija fue la encargada de leer ese discurso, y cómo pronto va a poder abrazar no solamente a sus hijos, sino a sus familiares. Llevan como 2 años sin verse, ¿no? Creo. Llevan mucho tiempo sin verse. La última vez que María Corina Machado estuvo en la calle, estuvo en público, fue el 9 de enero de este año, un día antes de que Nicolás Maduro se autoproclamara nuevamente presidente de Venezuela, pese a los resultados de las elecciones del 28 de julio de 2024. Que una hija de una mujer, una líder como María Corina, pues muy complejo llevar uno esa responsabilidad, pero siento que Ana Corina Sosa tiene ese carisma de su mamá, ¿cierto? Lo hizo muy bien, lo leyó. Es vaciada, igualita. Sí, primero se parece, pero podría no serlo. Mire usted que hay hijos de papás que son muy fuertes. Yo me parezco a ti, papá. Ay, tan divinos. O son tímidos. Con carisma, pero con discreción. Sí, exacto. Con sobriedad. Medida. Ella no está tratando dentro de la tragedia. ¿Sin qué, Alvarito?
Sin bulla ni algarabía. Exactamente. Pero uno diría, no está tratando de robarse el show, por supuesto. No. Pero se ve que tiene el legado de su mamá, pero sí le siente un carisma. Esa parte natural de llegarle, ha hablado con los medios, como leyó el discurso, como lo dijo con mucho Fíjese que María Corina Machado ¿no? tiene 3 hijos. Los 3 están en Oslo. Sí. Pero de los 3 hay uno que no ha aparecido en público. Su otro hijo, que se llama Ricardo Sosa Machado, que salió con ella, con su hermana Ana Corina, salieron al balcón del Gran Hotel allí en Oslo, en Noruega, antes de un banquete que se iba a ofrecer por el Premio Nobel de María Corina Machado. Pero sí, digamos que son personalidades distintas. Hay un hijo que no ha querido aparecer, hay otro que si bien aparece, pues habla muy poco, y esta joven de 34 años, que es la hermana mayor, es la que se ha puesto, digamos, la camiseta para representar a su mamá en un momento tan complejo. Una parte del éxito de María Corina es que es una gran comunicadora, impresionante, en español y en inglés. Y la hija pues le heredó algo de eso. Bueno, lo siento de todo esto, Jorge. ¿Qué le pasó? Habló muy bien el inglés. Usted no ha dicho ni mu. No, porque yo iba a hablar en inglés, pero como se me olvidó. Está proponiendo amnistía general y transición en Venezuela. Pero Jorge, lo cierto de todo esto es que mientras hay expectativa en Oslo, porque todavía no hay información sobre si María Corina Machado llegó o en cuánto tiempo va a llegar a la capital de Noruega, pues Nicolás Maduro ha estado hablando sobre no solamente la ceremonia, sino también la incautación del buque que estábamos viendo hace algunos minutos. ¿Qué fue lo que dijo Laura? Desde Caracas, Nicolás Maduro aprovechó la conmemoración de los 166 años de la batalla de Santa Inés para referirse a la ceremonia en la que se le entregaría el Premio Nobel de Paz a la líder opositora María Corina Machado en Oslo, Noruega, y que recibió en su nombre su hija Ana Corina Sosa Machado. Mientras se mantiene el hermetismo que rodea la operación para lograr la llegada de Machado a Noruega, Maduro aseguró que un sector de la comunidad europea se opone tanto al Nobel de Machado como a la intervención de Estados Unidos en las costas del Caribe. Impresionó ver tan importantes personalidades de la vida de Noruega y del Comité de Paz de Oslo opinando contra la agresión militar de Estados Unidos a Venezuela, contra la nazifascista criminal de la Sayona y retirándose de los actos llenos de sangre que se pretendieron hacer hoy. Desde la capital venezolana, Maduro también se refirió a la incautación de un buque petrolero frente a las costas de su país, hecha por Estados Unidos y anunciada hace pocas horas. Decimos no al intervencionismo, no a los planes de desestabilización de cambio de régimen. Allá el gobierno de Estados Unidos, que se dediquen a gobernar su país, que bastantes problemas tenemos. Recordemos que desde septiembre las Fuerzas Armadas estadounidenses han destruido más de una veintena de embarcaciones supuestamente cargadas con droga en el Caribe y en el Pacífico, aumentando la tensión entre ambos países. Ahí está Laura, pero disculpen, Laura y Silvia, ¿que habló Maduro de refundar la Gran Colombia? Sí, señor. Maduro, además de haber hablado sobre la Sayona, así es como se refiere a María Corina Machado, y después de haber hablado sobre el buque, acaba de decir Jorge Alfredo que más temprano que tarde hay que refundar el país de la Gran Colombia. Y mi saludo desde las calles de Caracas al pueblo de Colombia, y les digo al pueblo de Colombia, más temprano que tarde tenemos que refundar la Gran Colombia, el pueblo de Venezuela, el pueblo de Colombia, el pueblo de Cúcuta, Bucaramanga, Medellín, Cali, Cartagena, Barranquilla, Bogotá, los pueblos del Táchira, el Zulia, Falcón, Caracas, Oriente, del Llano. Esto fue después pueblo de Colombia. De lo que había dicho Petro, Silvia, de la amnistía total. Sí, señor. Es decir, van hablando y se van respondiendo. Van hablando. El presidente Gustavo Petro esta mañana en un trino, hablando sobre todo el tema, o a propósito de todo el tema de lo que está ocurriendo en Venezuela. Acuérdese que el presidente del Comité Noruego del Nobel le pidió a Nicolás Maduro irse del poder y aceptar los resultados de las elecciones de 2024. Sí. La hija de María Corina Machado en su discurso da gracias a los venezolanos, pero además a los héroes que luchan por la libertad de ese país. Y en medio de todos estos mensajes
y de una posición que el presidente Gustavo Petro ha tomado un poco confusa sobre el régimen de Nicolás Maduro y sobre Venezuela, pues volvió a plantear la posibilidad de una amnistía general y un gobierno de transición. Acuérdese que hace ya algunas semanas el presidente Petro había dicho que aquí en Colombia podría hacerse, en Venezuela podría hacerse algo similar a lo que pasó en Colombia, de un gobierno de transición para poder darle paso a unas elecciones. Lo que está desconociendo el presidente Gustavo Petro, pues es justamente eso, que ya hubo elecciones, que hay unas actas que hoy reposan en Panamá y que son las que certifican que Edmundo González fue elegido por los venezolanos como el presidente de ese país. Tan pronto tengamos noticias de María Corina Machado en Oslo, les estaremos contando aquí. Hablemos de noticias en Colombia. Sigue el fantasma de la emergencia económica alrededor del gobierno después de que se hundió la reforma tributaria. Y Marcela Peña estuvo conversando con varios analistas que advierten que el hueco del presupuesto del próximo año irá mucho más allá de esos 16 billones de la tributaria. Pero aún así hay espacio para atacar las tijeras y recortar el gasto. Esto lo tiene que hacer el gobierno del presidente Gustavo Petro el próximo año, porque el presupuesto está desfinanciado, Marcela. El gobierno ya admitió oficialmente que sí está contemplando la emergencia económica tras el hundimiento de la reforma tributaria, pero todavía no hay un anuncio oficial. Y es que el impacto va más allá de lo que inicialmente pretendía recaudar la reforma. Las cuentas para el 2026 no están nada fáciles. José Luis Mojica es analista en Bancolombia. Colombia, y todas las señales apuntan a que en el 2025 vamos nuevamente a marcar un subcumplimiento de esas expectativas de recaudo, lo que abre una brecha de aproximadamente 28 billones de pesos en ingresos tributarios. Y lo que explica Mojica es que ese menor recaudo de impuestos, porque no se cumplen tampoco las metas de recaudo, se ve compensado con el hecho de que el gobierno no ejecuta todo su presupuesto. Y es que justamente es ahí donde están llamando la atención la mayoría de críticos para el gobierno, entre ellos el analista y experto en finanzas públicas Germán Machado. El gobierno sí tiene espacio para cortar el gasto, aunque ha estado haciendo todo lo contrario. A lo largo de este 2025 ha hecho piruetas, ha cambiado metas, ha suspendido los límites de déficit. No existe ninguna fecha límite para que el gobierno pueda poner en marcha la emergencia económica. Sin embargo, todos están esperando que esto ocurra hacia el 20 de diciembre. ¿Por qué? Porque ese día comienza la vacancia judicial y no tendríamos ni Consejo de Estado ni Corte Constitucional para frenar la medida.